Apocalipsis, las 10 señales que marcan el comienzo del fin. A lo largo de los siglos, el libro del Apocalipsis ha cautivado, estremecido y despertado la conciencia de millones de personas en todo el mundo. Escrito por el apóstol Juan, este libro, también conocido como la Revelación, no es solo una serie de visiones simbólicas sobre el fin de los tiempos, es un mensaje urgente, profundo y eterno sobre la batalla entre el bien y el mal, la justicia divina y la esperanza que aguarda a los fieles. En este episodio, te guiaré a través de 10 visiones proféticas que no solo impactan por su intensidad, sino que encierran verdades espirituales que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. Cada una de estas revelaciones tiene el poder de abrir tu entendimiento, fortalecer tu fe y recordarte que hay un plan divino en marcha. Así que si este tipo de contenido despierta algo en tu interior, si sientes el deseo de entender más sobre las Escrituras, sobre el futuro profetizado y el llamado de Dios en estos tiempos difíciles, te invito a que te suscribas al canal. Aquí no solo analizamos profecías. Aquí profundizamos en el mensaje que puede transformar tu vida. Únete a esta comunidad que busca discernimiento, verdad y edificación espiritual. Ahora sí, prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es revelación. Y podría marcar un antes y un después en tu camino de fe. 1. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Entre las imágenes más estremecedoras que encontramos en el libro del Apocalipsis está la aparición de los 4 jinetes. Una visión profética que simboliza el inicio de los juicios divinos sobre la humanidad. Cada jinete representa una fuerza devastadora que, según la profecía, será liberada en los tiempos finales. El primero aparece montado en un caballo blanco. Se le concede una corona y lleva un arco, saliendo como vencedor. Aunque algunos creen que representa una figura positiva, en el contexto de juicio parece simbolizar la conquista engañosa, líderes que aparentan traer paz, pero en realidad introducen dominio, manipulación y falsas promesas. Es la seducción del poder disfrazada de nobleza. Le sigue el segundo jinete, que cabalga sobre un caballo rojo como la sangre. A él se le da poder para quitar la paz de la tierra y desatar la guerra. Porta una espada y representa el conflicto, la violencia y el odio que separa naciones, pueblos y familias. Su presencia se siente cuando el diálogo se rompe y la humanidad se hunde en el caos del enfrentamiento. El tercer jinete aparece montado en un caballo negro y lleva una balanza en la mano. Él representa el hambre, la escasez y la desigualdad. Los recursos son contados al límite y la injusticia económica se vuelve evidente. Hay quienes tienen de sobra, mientras otros no tienen ni para sobrevivir. Este jinete nos recuerda que el egoísmo humano puede ser tan destructivo como la espada. Y por último, llega el más temido, el cuarto jinete, montado en un caballo pálido, de un tono enfermizo. Su nombre es Muerte, y el Hades le sigue. Representa la consecuencia final de los anteriores, enfermedad, destrucción y el colapso total de la vida como la conocemos. No hay disfraz en su andar. Solo una sombría certeza. Aunque parecen figuras del pasado, sus huellas se ven en el presente, guerras activas, hambre creciente, enfermedades globales y una humanidad al borde del colapso moral. Estos jinetes no solo representan el juicio, también son una advertencia. Un llamado a despertar, a volver el corazón a lo eterno, antes de que sea demasiado tarde. 2. La Gran Tribulación. Entre las profecías más impactantes del fin de los tiempos, se encuentra un periodo descrito como el más oscuro y doloroso que jamás haya vivido la humanidad, la Gran Tribulación. Un tiempo de angustia incomparable, donde las calamidades no conocerán fronteras y la fe de muchos será puesta a prueba como nunca antes. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, advirtió sobre esta etapa profética. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Durante esta tribulación, la humanidad enfrentará desastres naturales, persecuciones religiosas, guerras, enfermedades y caos global. El sistema mundial colapsará, y lo que parecía estable se volverá incierto.
Será un tiempo donde las estructuras humanas fallarán y muchos perderán toda esperanza, pero no todos. Porque en medio del sufrimiento, también resplandece una promesa: quienes permanezcan firmes en su fe, serán protegidos y redimidos por Dios. En Apocalipsis 7:14 se nos presenta una visión de los redimidos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas palabras no solo consuelan, dan propósito al dolor. Nos recuerdan que incluso en los días más oscuros, la fidelidad a Dios será recompensada con vida eterna y paz en medio del caos. Hoy, incluso antes del cumplimiento pleno de esta profecía, vemos señales que podrían anticiparla: cristianos perseguidos en diferentes regiones del mundo, conflictos globales, crisis moral y espiritual. Son solo sombras de lo que está por venir. Pero para los que creen, la gran tribulación no es solo una advertencia, sino una invitación a prepararse, a aferrarse a la fe y a mirar más allá del sufrimiento temporal hacia la esperanza eterna. 3. Las 7 copas de la ira de Dios. En las páginas del Apocalipsis, encontramos una secuencia aterradora que representa el punto más crítico de los juicios divinos: las 7 copas de la ira de Dios. Una serie de castigos intensos y definitivos que serán derramados sobre la tierra como respuesta al rechazo persistente de la humanidad hacia el Creador. Estas copas, según Apocalipsis capítulo 16, son entregadas a 7 ángeles, y cada una contiene un castigo distinto, dirigido contra un mundo que ha endurecido su corazón. La voz que resuena desde el santuario celestial ordena con autoridad: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La primera copa causa llagas malignas y dolorosas sobre aquellos que han recibido la marca de la bestia, una señal del juicio sobre quienes decidieron seguir al sistema del mal. La segunda y la tercera copas convierten los mares y los ríos en sangre. Las aguas se corrompen, la vida marina muere, y la humanidad queda sin uno de sus recursos más vitales. La cuarta copa intensifica el calor del sol, provocando quemaduras insoportables y mostrando el poder de la creación misma, que se vuelve contra quienes la han contaminado. Con la quinta copa, el trono de la bestia es cubierto de tinieblas. No solo tinieblas físicas, sino espirituales, una caída total del imperio del engaño, que queda envuelto en desesperación. La sexta copa seca el río Eufrates, preparando el terreno para un conflicto global, la famosa batalla del Armagedón. Esta no es una guerra cualquiera, es el preludio del enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Y finalmente, la séptima copa desata un caos sin precedentes: truenos, relámpagos, terremotos. La tierra entera tiembla. El juicio ha llegado a su punto máximo. Cada copa representa una advertencia final, un llamado a arrepentirse, pero no todos escucharán. Sin embargo, el mensaje sigue vigente: quien se vuelva a Dios, aún en medio del juicio, encontrará misericordia. Estas copas no solo hablan de castigo, sino también de justicia. Porque Dios no ignora el sufrimiento causado por la maldad, ni se queda en silencio ante la corrupción del corazón humano. Y aunque estos eventos proféticos aún no han ocurrido, los temblores de estas advertencias ya se sienten en el mundo actual. Todavía hay tiempo. La puerta de la gracia sigue abierta. Pero cuando estas copas comiencen a derramarse, ya no habrá vuelta atrás. 4. La marca de la bestia. Una de las advertencias más solemnes y temidas del libro de Apocalipsis es la que gira en torno a la marca de la bestia. Este símbolo no es solo un detalle misterioso o una imagen simbólica, es una señal definitiva de lealtad espiritual al anticristo y una separación voluntaria del propósito de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, se nos revela que esta marca será impuesta a todos, sin excepción. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pondrá una señal en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este no es un simple sello visible o un microchip moderno, como algunos han especulado. La marca representa una sumisión total al sistema del mal, un pacto con el espíritu del anticristo. Quien la reciba, no solo aceptará un símbolo, aceptará un dominio. Pero la advertencia no se detiene ahí. En Apocalipsis 14,
Versículos 9 y 10, el mensaje se intensifica. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Estas palabras nos muestran que la marca no será inocente, ni opcional, ni sin consecuencias. Quien la reciba sellará su destino, y no será el de la vida eterna. Será la condenación eterna, sin retorno. Este pasaje es un llamado urgente a discernir los tiempos. A no dejarnos engañar por sistemas que prometen comodidad, pero exigen nuestra alma a cambio. Porque la marca de la bestia no es solo una cuestión de tecnología o política, es una cuestión de adoración. Es decidir a quién le perteneces. Hoy más que nunca, vivimos en un mundo que prepara el terreno para ese tipo de control. Sistemas centralizados, dependencia económica, manipulación de la verdad, todo apunta hacia un escenario profético. Pero en medio de todo eso, hay una verdad que permanece. Nuestra identidad está en Cristo, y en Él no hay marca que pueda quitarnos la libertad que Él nos ha dado. La marca de la bestia es una advertencia, pero también es un recordatorio. Mantente firme. No cedas tu fe. No vendas tu alma por lo temporal. Porque aunque muchos elegirán lo fácil, los que se mantengan fieles, heredarán la eternidad. 5. La bestia y el falso profeta. Dentro del relato apocalíptico, hay dos figuras que representan la manifestación más clara del mal en los tiempos finales, la bestia y el falso profeta. Juntos forman un dúo siniestro que opera como el corazón del engaño global, llevando a millones a rechazar la verdad y a adorar lo que no es digno de adoración. La bestia, descrita en Apocalipsis capítulo 13, es una figura de poder político, militar y espiritual. Se levanta con una autoridad que asombra al mundo y conquista no solo territorios, sino también corazones. Su propósito, subyugar a la humanidad y colocarse en el lugar que solo le pertenece a Dios. Se le identifica con un número enigmático y cargado de simbolismo, 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este número representa la imperfección absoluta, el intento fallido del hombre por alcanzar la divinidad por sus propios medios. La bestia no solo impone autoridad, sino que exige adoración. Su sistema es totalitario, intolerante y absolutamente contrario a Dios. A su lado aparece una figura igualmente peligrosa, pero mucho más sutil, el falso profeta. Un líder religioso que aparenta piedad, pero que opera bajo el poder del engaño. Él es quien promueve la adoración a la bestia, realiza señales sorprendentes y convence al mundo de que lo falso es verdadero. Su función no es destruir por la fuerza, sino corromper por seducción espiritual. Confunde, distorsiona la verdad y desvía a las almas hacia un camino de perdición, presentando una religión falsa que aparenta luz, pero está completamente alejada de Dios. En Apocalipsis 19:20 se describe su destino final. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, con las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Su caída será total, definitiva e inevitable. Lo que parecía invencible será destruido en un instante cuando el juicio de Dios se manifieste. Estas dos figuras no son solo símbolos lejanos o futuros, son un reflejo profético de sistemas y líderes que ya operan en el mundo, preparando el escenario para el gran desenlace. La bestia y el falso profeta nos enseñan que no todo poder es justo, y no toda religión es verdadera. Por eso, más que nunca, debemos discernir, vigilar y aferrarnos a la verdad de la palabra, porque en tiempos de engaño, solo quienes permanecen firmes en Dios podrán resistir y vencer. 6. La batalla de Armagedón. En el corazón del Apocalipsis se encuentra una de las visiones más impactantes y simbólicas de todo el libro, la batalla de Armagedón. Este no es solo un conflicto militar, es el clímax profético, el punto decisivo en la historia espiritual de la humanidad, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan por última vez. La palabra Armagedón aparece en Apocalipsis 16:16 y proviene del hebreo Har Megiddo, que significa montaña de Megiddo, un lugar real en la antigua Palestina, conocido por ser escenario de numerosas batallas históricas.
Pero aquí, este nombre se convierte en un símbolo poderoso, el campo definitivo donde el destino del mundo será sellado. En Apocalipsis 19, el apóstol Juan nos entrega una visión majestuosa. Jesucristo aparece montado en un caballo blanco, con un nombre, fiel y verdadero. No viene como el siervo sufriente, sino como el rey conquistador. Sus ojos son como llamas de fuego, lleva muchas coronas en su cabeza, y está vestido con un manto teñido en sangre. Su presencia no deja lugar a dudas, es el juez, el guerrero y el rey eterno. Lo acompañan los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y puro, también montados sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, símbolo de la palabra de Dios que juzga con verdad y poder. En su muslo está escrito un título que no puede ser ignorado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para luchar contra él. Pretenden desafiar lo imposible, levantarse contra el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero su rebelión dura poco. En un solo acto de justicia, la bestia y el falso profeta son capturados vivos y lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Su reinado de engaño y destrucción llega a su fin. Los demás enemigos son derrotados por la espada que sale de la boca del que cabalga el caballo blanco, y las aves del cielo son llamadas para dar fin a la escena. Venid, congregaos para la gran cena de Dios. La batalla de Armagedón no es solo una guerra entre ejércitos. Es el enfrentamiento final entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el sistema corrupto del mundo. Y en este desenlace, no hay espacio para la ambigüedad, el bien vence, la verdad se impone, y el reino de Dios se establece con poder. Esta batalla es un recordatorio de que la justicia divina no será postergada eternamente. Y aunque ahora parezca que el mal avanza sin freno, llegará el día en que todo lo corrupto será derribado, y Cristo reinará con justicia, paz y gloria, por los siglos de los siglos. 7. La destrucción de Babilonia. En las visiones del Apocalipsis, una de las imágenes más cargadas de simbolismo espiritual y juicio divino es la de Babilonia la Grande. No se trata simplemente de una ciudad física, sino de un sistema, un espíritu, una cultura global que encarna la rebelión contra Dios, la seducción del pecado y la corrupción desenfrenada. Apocalipsis la presenta como una mujer prostituta, vestida con lujo y esplendor, pero embriagada con el vino de la fornicación espiritual. Es la madre de las abominaciones, símbolo de la apostasía, la idolatría, la inmoralidad y el materialismo sin límites. En el capítulo 17, versículo 5, se lee: y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta figura representa el corazón de un mundo sin Dios, donde los valores divinos son reemplazados por ambición, placer y poder. Es un sistema que seduce a las naciones, que corrompe reyes, y que presenta lo malo como bueno, y lo bueno como retrógrado. Pero su esplendor es pasajero. En el capítulo 18 del Apocalipsis, su juicio es anunciado con fuerza. Ha caído Babilonia la Grande, y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Su caída es repentina. Lo que parecía invencible colapsa en un instante. Los comerciantes del mundo lloran, porque su riqueza desaparece. Los reyes se lamentan, porque su fuente de placer y corrupción ha sido destruida. Pero desde el cielo, el pueblo de Dios se regocija, porque el juicio ha llegado, y la justicia ha sido restaurada. La destrucción de Babilonia no es solo el fin de una ciudad profética, es el símbolo del derrumbe total del sistema mundial rebelde contra Dios. Es la caída de todo lo que ha suplantado la verdad por mentira, lo eterno por lo superficial, lo puro por lo inmoral. Esta profecía nos recuerda que ningún imperio levantado sobre la maldad perdurará. Tarde o temprano, todo lo que se opone a Dios será derribado. Y en su lugar, se establecerá un reino que no tendrá fin, el reino de Cristo, donde la justicia, la verdad y la santidad serán eternas. 8. El juicio final. Llegamos al momento más solemne y decisivo del Apocalipsis. El juicio final. No es una metáfora. No es un símbolo. Es la realidad espiritual más importante que toda alma humana debe considerar.
En Apocalipsis capítulo 20, se describe esta escena con una claridad estremecedora. Los cielos y la tierra huyen de la presencia del juez. Todo se detiene. Y entonces, todos los muertos, grandes y pequeños, conocidos y anónimos, ricos y pobres, son resucitados y convocados ante el gran trono blanco de Dios. El versículo 12 dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nada quedará oculto. Cada palabra, cada decisión, cada acto, por insignificante que parezca, será puesto a la luz. Y el veredicto dependerá de un único criterio, si tu nombre está o no inscrito en el libro de la vida. Este juicio marca la separación definitiva entre los que eligieron la verdad y los que la rechazaron. Entre los que fueron redimidos por la sangre de Cristo y los que decidieron vivir sin Él. En el versículo 15, la Biblia no deja lugar a dudas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago es símbolo de la muerte eterna, de la separación absoluta de la presencia de Dios y del juicio final sobre el pecado no perdonado. No es una imagen para causar temor injustificado, sino un recordatorio del valor incalculable de la gracia y de la seriedad del Evangelio. Pero para los que han sido lavados por el Cordero, el juicio final no es un día de condena, sino de esperanza cumplida. Es el cierre del capítulo del mal y el comienzo de una eternidad gloriosa en la presencia del Rey. El juicio final no se puede evitar. No se puede posponer. Y nadie puede enviar a otro en su lugar. Todos comparecerán. La pregunta no es si ocurrirá, sino: ¿estás preparado? 9. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Después del juicio, después de la caída de Babilonia, de la derrota de la bestia y del fin del mal, lo que viene no es destrucción eterna, sino una restauración gloriosa. El Apocalipsis culmina con una de las promesas más conmovedoras y esperanzadoras de toda la Escritura. Dios hace nuevas todas las cosas. En el capítulo 21, Juan escribe: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Todo lo viejo, lo corrupto, lo doloroso, desaparece. El orden anterior, marcado por el pecado, la muerte y el sufrimiento, es reemplazado por una creación completamente renovada, perfecta, sin sombra de maldad. Y en medio de esa nueva creación, desciende algo majestuoso. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Esta ciudad no es solo un lugar. Es la expresión de la presencia total y eterna de Dios con su pueblo. Una gran voz desde el cielo proclama: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y entonces, ocurre lo impensable. El llanto se acaba. El dolor desaparece. La muerte deja de existir. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este no es un consuelo simbólico. Es el destino eterno de los redimidos. Una vida plena, sin sufrimiento. Una eternidad sin separación. Una creación que vuelve a ser como Dios la diseñó desde el principio, perfecta, pura, en armonía con su voluntad. Este pasaje nos recuerda que el plan de Dios nunca fue el caos, ni la condenación. Fue siempre la redención, la restauración de todo lo que el pecado destruyó. Y ahora, finalmente, lo vemos cumplido. La historia no termina en oscuridad, termina en gloria. 10. El regreso triunfal de Cristo. Desde el principio del Apocalipsis hasta su clímax glorioso, Cristo es presentado no solo como el Salvador, sino como el vencedor absoluto. Primero aparece como el Cordero inmolado, digno de abrir los sellos, pero es en su regreso cuando se manifiesta en toda su majestad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, el cielo se abre. Y lo que Juan ve no es un símbolo, es una declaración de autoridad celestial.
He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego. Lleva muchas coronas. Está vestido con un manto teñido en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Detrás de él vienen los ejércitos celestiales, también montados en caballos blancos, vestidos con lino fino, blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda, con la que herirá a las naciones. En su muslo está escrito su título eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este no es un regreso silencioso. Es el acto final de justicia, la derrota total del mal. Cristo regresa para juzgar, vencer y reinar por siempre. Satanás, el anticristo, el falso profeta, la bestia, y todo sistema que se levantó contra la verdad, serán aplastados. No quedará oscuridad sin enfrentar, ni mentira sin desenmascarar. Este regreso marca el fin del pecado y el comienzo del reino eterno. Un reino donde no habrá injusticia ni corrupción. Donde los redimidos vivirán en plenitud, bajo el gobierno perfecto del Hijo de Dios. Y aunque el Apocalipsis contiene visiones intensas, juicios severos y advertencias firmes, su mensaje final no es de terror, sino de esperanza. A través del fuego, viene la purificación. Tras la oscuridad, llega la luz eterna. El propósito de Dios no es destruir, sino restaurar todas las cosas. La Biblia cierra con una promesa tan poderosa como simple. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Cristo volverá. Y cuando lo haga, no vendrá como siervo, sino como el Rey glorioso que ha vencido al mundo. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, no estás solo. Cada semana compartimos contenido que edifica, advierte e inspira a caminar con propósito. Suscríbete para seguir creciendo en el conocimiento de las profecías y la esperanza eterna. Juntos, nos preparamos para lo que está por venir.